Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Flores y deseo agradecerles antes que nada el que me permitan estar con ustedes unos minutos de su vida a través de sus oídos, a toda su conciencia y a toda su capacidad que tienen para encontrar muchos aspectos importantes en nuestra vida. Recordemos que nosotros hemos nacido para vivir. Ese término de vivir muchas veces nos confundimos. Es como cuando nosotros decidimos vivir en un estado de embriaguez, por ejemplo. Realmente, cuando tenemos un problema alcohólico y tenemos ese problema grave en donde nos perdemos de manera constante, realmente créanme que no estamos viviendo, no estamos sintiendo lo que sucede a través de nosotros. Nuestros sentidos literalmente están durmiendo. Si esto es así, entonces podemos decir que en realidad no estamos viviendo. Vivir no solamente es estar despierto, es sentir lo que pasa a través de nosotros, es poder ver lo que tenemos alrededor, poder escucharlo, poder sentirlo, poder tocarlo. El gusto es importante entre esas cosas deliciosas de la comida, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esa capacidad que podamos tener para nuestros cinco sentidos nos va a permitir realmente saber si estamos viviendo o no. Pero no solamente es eso, tener los cinco sentidos activos, sino que estos estén activados y conectados a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro le dará esa percepción que necesitamos para poder definir si estamos viviendo felices o estamos viviendo infelices. Si tú te sientes infeliz, seguramente es porque algo está sucediendo en tu vida y el cerebro lo está detectando y no lo está visualizando de la manera adecuada, por el cual te genera esa insatisfacción. En otros podcasts hemos comentado que es muy importante poder definir qué es lo que es felicidad, qué es lo que es no tener problemas o tener problemas. Y recordemos que esos problemas pueden ser enormes o pueden ser muy pequeños y que va a ser en función de la percepción de las personas mismas. Y eso que no los da nuestro cerebro al final de cuentas. El cerebro es el que nos permite determinar si un problema es grande o un problema es pequeño. Y en base a eso nosotros sentiremos una cierta cantidad de satisfacción o insatisfacción. En este podcast, en donde estamos hablando de un tema 3 de la serie 1 que está relacionado a la solución de problemas, vamos a estar encontrando el cómo está influenciado un aspecto sumamente importante en nuestra vida. Es un aspecto que no podemos evadir, es un aspecto que no podemos ni siquiera controlarlo. Es un aspecto que está en todo momento alrededor de nosotros y que de alguna u otra manera está interactuando, y al interactuar nos está generando tanto insatisfacciones como satisfacciones. Nos está generando cosas positivas, pero nos está generando cosas negativas. Y estas cosas negativas, llamémosle otra vez, como lo hemos mencionado en los podcasts pasados, problemas. Estos problemas que son los que van a dar la complejidad de nuestra vida. Y dependerá de nuestro cerebro y de nosotros mismos, con la percepción que tengamos de qué es complicado y qué no es complicado, nos podrá determinar si realmente nuestra vida va a ser alta en insatisfacción o en satisfacción. Empecemos entonces con este podcast y créanme que va a ser muy interesante porque van a poder detectar muchas cosas. Antes de poder iniciar con el tema principal, me gustaría que hicieran una pequeña reflexión. En su mente pueden escribirlo, pueden plasmarlo en un papel o únicamente tenerlo plasmado en su mente. Les voy a pedir que me ayuden a detectar primero cuántos problemas tienen, cuál es la cantidad de problemas tienen y a la vez poder determinar qué tipo de problemas tienen. En este momento, en esta actualidad que están teniendo, cuál es la cantidad y el tipo de problemas que tienen. Hagan este ejercicio, nos va a ayudar mucho porque van a poderlo comparar para que cuando terminemos este podcast ustedes puedan hacer la comparativa si encontraron más o quizá son menos o se mantuvieron esa cantidad y ese tipo de problemas que ustedes han detectado. Entonces, tomemos unos minutos, pueden poner pausa a este podcast unos minutos.
Escríbanlo, yo les recomiendo que lo escriban para que no lo olviden, pero sí tómense unos minutos para que puedan determinar este ejercicio. Créanme que les va a ayudar mucho. Entonces vamos a tomarnos esos minutos, por favor, y yo me callo un momento, ustedes pongan un poco de pausa para poder reiniciar nuevamente. Muy bien, seguramente ya hicieron ustedes su listado. Ese listado, no lo sé, puede haber sido muy grande. A lo mejor se tomaron más de una hoja, pueden haber sido pocos. De alguna manera, lo importante aquí es si no los detallaron o no los especificaron de manera muy clara, sí es importante por lo menos que hayan tenido la oportunidad de hacer ese ejercicio para poder determinar qué cantidad de problemas tienen actualmente y a su vez también el tipo de problemas que pueden estar teniendo. Les recuerdo que soy autor del libro Derribando las barreras de la vida, metodología de análisis y solución de problemas, que se encuentra disponible por medio de la plataforma Amazon. Créanme que es muy importante, es un libro que les va a ayudar muchísimo en toda su vida. No es un libro para que lo lean una vez y se olvide en el cajón. Es un libro que lo van a leer una y otra vez porque necesitan tener la posibilidad de encontrar esa forma de resolver sus problemas. Si ustedes son altamente insatisfechos en su vida, si ustedes tienen problemas graves con su esposo, su esposa, su novia, su novio, con los abuelos, con los padres, con sus compañeros de clases, con sus compañeros de trabajo, problemas laborales, que es muy importante que tengan esa capacidad para poder resolver problemas, créanme que ese libro les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar de manera permanente en toda su vida y en todos los temas que tengan. A nivel profesional, yo les recomiendo que lo tengan siempre a la mano, porque si aprenden esa metodología, les garantizo, van a ser capaces al practicarla de manera adecuada en solucionar problemas de manera más efectiva. Y cuando eso ustedes lo logren con la práctica y con la consistencia, van a ser mejores que sus compañeros de trabajo y podrán levantar la mano para un mejor puesto, para una gerencia, para una dirección, para un puesto de mayor responsabilidad, porque recuerden que las empresas, con la gran cantidad de problemas que existen dentro de las compañías, van a apreciar muchísimo el que ustedes sean totalmente efectivos en la solución de problemas. Eso se volverá una ventaja competitiva y al volverse una ventaja competitiva, entonces estarás muy arriba de toda tu competencia. Si eres dueño de empresas o de un tipo de negocio, créeme que te van a ayudar también muchísimo, porque al final de cuentas tú también tendrás que resolver muchos problemas. Pero bien, pasemos entonces al tema principal de este podcast. Y quisiera mencionarles ahorita entonces cuál es esa cosa a la cual yo me refería cuando mencionaba que iba a influenciar totalmente en su vida, que está influenciando completamente en su vida. Esta cosa simple y sencillamente se llama sociedad. La sociedad es un factor primordial. Esta sociedad es quizá el factor número uno que les genera mayor cantidad de problemas, así como su gravedad en toda su vida. En toda su vida, llámese su vida a nivel personal o su vida a nivel grupal, llámese su familia, su entorno laboral, etc. Esta sociedad es sumamente importante y es una gran generadora de problemas de manera permanente. Pero la sociedad no solamente se está hablando de personas. Esas personas sin duda están involucradas en cada uno de los puntos que vamos a estar revisando, pero es importante que ustedes ubiquen el cómo están relacionados y en qué aspectos están relacionadas estas personas. Recordemos que nosotros somos personas sociales. No podemos ser personas a las cuales podemos decir que no me gusta la sociedad y nos vamos a separar de ella. No podemos estar aislados, dependemos de esta sociedad, no solamente para poder estar en sociedad platicando, conviviendo, haciendo muchos aspectos de convivencia, por ejemplo, sino que también porque todo lo que consumimos no podríamos generarlo nosotros solos. Necesitamos esta sociedad, esta congregación de personas que se dividen el trabajo en diferentes
diferentes aspectos para poder estar más cómodos, para tener mejores cosas o tener una vida más saludable, más adecuada a lo que buscamos tener como una vida feliz. Entonces, esta sociedad necesariamente debe de existir y esta sociedad necesariamente debe de estar en nosotros y nosotros tenemos que poder integrarnos a la sociedad de manera adecuada. Es una mentira para aquellas personas que dicen que son los principales, son los más importantes y podemos decir que quizá piensen que la sociedad debe de estarse adaptando a ellos. Esto es incorrecto. Nosotros tenemos que adaptarnos a la sociedad. Desgraciadamente para muchos que pueden ser muy individualistas, desgraciadamente para ellos podría ser muy difícil aceptar que ellos son los que tienen que adaptarse a la sociedad y no la sociedad a ellos. Cuando nosotros pensamos que nos vamos a adaptar a la sociedad, vamos a tener una mejor convivencia. Cuando nosotros pensamos y exigimos y buscamos que la sociedad se adapte a nosotros, les garantizo que va a ser un eterno problema, un eterno pleito, una eterna pelea. ¿Por qué? Porque son muchas personas que estaríamos buscando que se adapten a nosotros. Recordemos también que hay muchas personas a nuestro alrededor y muchas personas que están con nosotros de manera permanente, pero muchas de las cuales no están permanentemente con nosotros, que pasan en nuestra vida, siguen adelante, pero dejaron algo positivo, algo negativo, no lo sé, pero seguramente algo sucedió, algo se dejó. Y no estoy hablando aquí de problemas, sino de aspectos generales. Bien, cuando nosotros hablamos de esta sociedad, entonces vamos a buscar dividirlo. Vamos a buscar hablar de diferentes puntos específicos. Empecemos quizá con uno muy importante, la parte política. Nuestros países, nuestras regiones tienen política, se controlan por medio de partidos políticos, se controla por medio de personas que hacen política y que son el gobierno y que al final de cuentas están haciendo actividades y comportándose de cierta manera para definir las reglas con las que va a funcionar la sociedad. Los políticos, al final de cuentas, los gobernantes, al final de cuentas, son aquellas personas que en teoría deberían de estar definiendo las mejores reglas, el mejor reglamento para poder nosotros tener una convivencia adecuada como sociedad. ¿Qué tan buenos son? Desgraciadamente, yo creo que en muchos de los países podríamos estar diciendo que no son muy buenos. Y por desgracia también en muchos países podríamos decir que de plano son una burla o de plano son algo muy negativo para la sociedad misma. Y lo único que provocan es una mayor cantidad de problemas. Sin embargo, olvidándonos un poco de qué tan efectivos son nuestros políticos y qué tan malos son, realmente vamos a enfocarnos a lo que nos interesa. Todas las decisiones que ellos toman, todos los lineamientos, los reglamentos que definen nos van a afectar de manera directa y nos están afectando en todos los entornos. ¿Por qué? Porque ellos definen el cómo se va a controlar, cómo se va a manejar el aspecto laboral, por ejemplo. Los impuestos que se van a cobrar, las jornadas de trabajo, la ley federal del trabajador, por ejemplo, o como le llamen en su país, pero al final de cuentas todas esas leyes van a determinar el cómo va a funcionar esta parte laboral. Y nosotros tenemos que respetarla, las compañías tienen que respetarla y a su vez, al estar alineados todos, teóricamente debemos de tener un mejor comportamiento y un mejor desarrollo social de nuestro país y tendríamos que ser un país que está en desarrollo pleno y que cada vez los integrantes de la sociedad tienen una mejor condición económica o laboral. Esta parte de los políticos también es muy importante porque quizá esté generando muchos aspectos a nivel cultural, está generando también muchos aspectos a nivel comercial. Al final son una cantidad enorme de aspectos que están relacionados a cómo ellos determinan el cómo se va a administrar
a un país o a alguna sociedad. Entonces, quiere decir esto que nuestros políticos al final de cuentas nos van a dar la capacidad que podamos tener o la posibilidad que podamos tener para poder tener una vida adecuada en nuestra sociedad o para tener muchos problemas. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos fanáticos de la velocidad en los automóviles y tenemos la posibilidad de adquirir esos automóviles veloces, esos automóviles preciosos que cuestan mucho dinero, y quisiéramos ocuparlo de manera adecuada para lo cual fueron hechos, realmente creo que en muy pocos países se podrían utilizar. ¿Por qué? Porque esta parte política seguramente determinó ciertas cláusulas, ciertos reglamentos de tránsito por los cuales no puede ser utilizado el auto de manera libre dentro de estas calles o dentro de estas carreteras que tiene nuestro país. Y eso obviamente nos va a generar insatisfacción. Una insatisfacción que quizá digamos que no es tan importante o no debería de ser tan importante porque estamos hablando de cosas materiales, pero de alguna otra manera nos va a generar una insatisfacción y nosotros tenemos que adaptarnos a estos lineamientos sociales. Esa parte política, por lo tanto, nos va a generar una cierta cantidad de problemas a nosotros mismos y a nuestro entorno principal. Reitero, quizá los problemas que nosotros sentimos no deberían de ser considerados como problemas, pero recordemos que nuestra definición de qué es un problema, estábamos hablando de que un problema lo tenemos cuando encontramos que algo que buscamos no cumple las expectativas a lo cual teníamos considerado, no alcanzamos el objetivo y entonces ya tenemos un problema. Bien, esta es la parte política, que es uno de los puntos muy importantes porque finalmente nos va a generar restricciones a toda la sociedad, en donde debemos de hacer caso y cumplir cada uno de estos aspectos para poder tener un mayor respeto hacia la sociedad. Recordemos algo muy importante y que se ha venido perdiendo en estos tiempos, en esta actualidad que tenemos en los diferentes países. En lo personal, en el país donde estoy, que es México, desgraciadamente los gobernantes han introducido una mentalidad muy peligrosa y muy riesgosa que está destruyendo la sociedad. ¿Cuál es esa idea que se está metiendo a la gente, a los más jóvenes? La idea es que tienen los derechos de todo, que el simple y sencillamente por haber nacido tienen derecho a todo. Yo les puedo decir que sí tienen derecho, todos tenemos derecho, pero el derecho no se gana por haber nacido, se gana por lo que hacemos en la vida. Si nosotros trabajamos, podemos tener ese derecho, pero si no lo trabajamos, no tenemos ese derecho, porque no estamos haciendo nada por él. Si pensamos que todos tenemos los mismos derechos, simple y sencillamente por haber nacido, entonces se acaba toda esa posibilidad de hacer algo en la vida y deberíamos de estar recibiendo todo gratis, y así no es. No hay dinero que alcance para dar regalos, no hay dinero que alcance para mantener a una sociedad que está inactiva, no hay recursos suficientes para poder hacer que una sociedad tenga lo mismo cuando no se crea eso que necesitamos para que tengan lo mismo. Pero no nada más se queda ahí. Se le ha olvidado a estos gobiernos que así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades y obligaciones. Y entre ellos está el que mi derecho no sobrepasa sobre tu derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de tener responsabilidad en las cosas. Tenemos que tener la capacidad de saber que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y tenemos que saber que si nosotros queremos respeto, primero tenemos que aprender a respetar, y no es al revés, y no es negociable. Primero respetamos y después exigimos respeto. Primero trabajamos y después exigimos nuestros derechos. No puede ser al revés. Primero trabajamos y después buscamos y exigimos el pago adecuado. Primero nos comportamos como personas y después exigimos que nos traten como personas. Entonces, eso es un aspecto sumamente importante, pero desgraciadamente los países políticos y más los populistas que están buscando que la gente esté contenta, generan una idea de que tienen derecho a todo, pero no tienen ninguna obligación y ninguna responsabilidad. ¿Y qué se genera? Un caos total. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo mundo exige, pero como no hay para darles, entonces lo toma.
y lo toma a la mala. Entonces, de alguna manera, esa parte es muy importante. El respeto debe de mantenerse, la responsabilidad debe de mantenerse y debemos de saber que antes de tener derechos tenemos obligaciones y antes de pedir respeto tenemos que aprender a respetar. Cuando no cumplimos estos aspectos, nuestra sociedad se vuelve un conflicto, porque todo mundo exige, pero nadie da, entonces todo mundo pelea una y otra vez, y eso genera una gran cantidad de complicaciones, genera delincuencia, genera poca capacidad de desarrollo, genera una sociedad pasiva, genera una sociedad insatisfecha y por lo tanto una sociedad enojada y genera muchos aspectos más. Hay otro factor también que podemos tocar a detalle, la parte religiosa. La parte religiosa a través de la sociedad, como hemos comentado en algún otro podcast, ha sido una parte que ha generado sociedades completamente distintas. Si nos vamos a la época de la Edad Media, la religión ocupaba una importancia muy fuerte. Tenía una influencia en las personas de manera sumamente importante. Independientemente de si era bueno lo que hacían o no era bueno, a final de cuentas lo que queremos visualizar aquí en este podcast, en esta información, es que la religión influye. Cuando la religión influye en algunos aspectos, las personas, mientras más religiosas son, mientras más incluso fanáticas son a la religión, cambian su comportamiento de manera completa. Y aunque pudieran estar ligadas a un respeto muy alto, si esas costumbres religiosas no están alineadas a esas costumbres de la sociedad, entonces va a generarse una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de insatisfacción. Imagínense con el tema actual que se tiene desde hace ya varios años en diferentes países y que se maneja de manera muy importante, el aborto. A nivel político, a nivel gubernamental, a nivel país, en muchos países, el aborto está tomando una fuerza de aceptación, mientras que la religión, aunque ya considero yo que empieza a tener apertura, ¿sí? Durante muchos años hubo un rechazo total a esta idea, a esta tendencia. Al final, tanto los políticos se tienen que ir adaptando a la sociedad como la religión también tiene que irse adaptando a la sociedad. Y esa es una realidad. No voy a criticar aquí si es bueno o malo. Simple y sencillamente lo que sí podemos visualizar es que las tendencias de una sociedad también mueven al cómo se comporta la parte política, al cómo se comporta la parte religiosa. Sin embargo, cuando una persona es más religiosa, o se inclina ya hacia un fanatismo religioso, entonces obviamente tendrá una mayor cantidad de problemas para poder tener una adaptación a la sociedad que se tiene. Tenemos también la parte psicológica. Nosotros como personas tenemos un comportamiento psicológico que de alguna otra forma está contemplado por muchos aspectos de comportamiento que tenemos, pero todos esos aspectos los tiene cada persona de manera diferente e incluso en intensidad. Cuando nosotros tenemos esa combinación y cuando las personas chocan con esos aspectos psicológicos, obviamente será un generador de complicaciones, un generador de problemas también muy fuerte. No entremos mucho en ese aspecto porque finalmente es también de manera muy importante, pero sí tenemos que saber que el aspecto psicológico que está determinado a la conducta del ser humano tendrá que intervenir de manera muy fuerte en lo que llamamos la generación de problemas. Y la parte psicológica, pues al final de cuentas es el resultado de nuestra historia de vida también que tenemos. Entonces es muy importante que consideremos que por muchos aspectos psicológicos nuestros y de nuestro entorno con las personas, también nos va a generar una gran cantidad de complicaciones. Las emociones. La parte emocional de las personas también es un tema sumamente importante. Es una emoción que no solamente está quizá interna en nosotros, sino que también se exponencia cuando nosotros la externamos. Cuando nosotros externamos nuestras emociones a las demás personas, esto es, a la sociedad,
también tenemos esa generación de complicaciones. Nuevamente aquí ya estamos hablando más de nosotros mismos como personas, de cómo influenciamos a la sociedad y a su vez la sociedad nos influencia a nosotros. Si nosotros sentimos una emoción negativa, tristeza, una alta tristeza, y tenemos cerca a personas y las empezamos a contaminar de esa tristeza, se empiezan a crear grupos posiblemente en donde con estas mismas emociones negativas, estas mismas emociones que no son adecuadas para ellos, empiezan a generar un comportamiento y estos comportamientos comenzarán a generar también conflictos. Pensemos también, por ejemplo, en las personas que emocionalmente son agresivas y que esa agresividad la muestran y la externan hacia la sociedad. Cuando empiezan a tomar fuerza y se empiezan a unir personas con esas mismas emociones, normalmente generarán grupos de choque, grupos que con esa agresividad y al estar dentro de la sociedad generarán problemas que tú vas a vivir, problemas que tú tienes que buscar cómo solucionar, problemas que tú tienes que visualizar el cómo te puedes adaptar para que no te afecten a ti y a tu familia, pero que finalmente tienes que convivir con ello puesto que existen y quizá, llamémoslo de esta manera, están en tu colonia, en tu misma zona habitacional. Entonces, de alguna otra forma, son problemas que tienes que contemplar y que te están viviendo contigo. La parte de la insatisfacción es un punto también bien importante. La insatisfacción en las personas misma es muy fuerte y cuando tenemos insatisfacción, algunos nos provoca depresión, algunos nos provoca enojo, nos dan diferentes sentimientos, pero al final de cuentas esa insatisfacción está generando también mayores conflictos. No solamente por lo que has sentido la insatisfacción, sino que te genera más conflictos. Cuando la insatisfacción te genera depresión, por ejemplo, tendrás entonces un problema mucho mayor, ahora ya también ligado a tus emociones y a tu parte interna que tienes. Los prejuicios es otro aspecto muy importante. Cuando nosotros tenemos prejuicios, y créanme que todos tenemos algún tipo de prejuicio, nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento y nos va a generar complicaciones. Cuando alguien tiene un prejuicio hacia un tipo de persona, cuando alguien tiene un prejuicio hacia un tipo de acción, en automático entra en conflicto con algo que está sucediendo y en automático generará un problema o algunos problemas. También tenemos la lucha de poder y este también es uno de los temas sumamente importantes. La lucha de poder está relacionado con los políticos, con lo religioso, con uno mismo, con todas las personas. Cuando nosotros tenemos una lucha de poder, vamos a generar sin duda problemáticas. Vamos a generarnos sin duda aspectos que están saliendo de nuestro entorno y de nuestra capacidad de solucionarlos. Muchas veces pensamos, no es que yo puedo hacer todo y puedo lograr todo y yo quiero poder y lo logro y lo logro y lo logro, pero muchas veces al precio de pasar por encima de todo y de todos. Pero créanme que esto no es algo positivo, porque al final de cuentas, cuando tú luchas por poder de manera irracional y de manera permanente, estás dejando de vivir, estás dejando de disfrutar. Normalmente serán personas que estarán encaminadas a una situación mental y a una situación de insatisfacción permanente. Y cuando tienes una insatisfacción permanente, es claro que tu vida no es buena, es claro que no estás siendo feliz en tu vida, es claro que no encuentras nada que te haga sentir esa felicidad. Tenemos otros problemas como son la falta de capacidad de diálogo. Cuando nosotros no tenemos una buena capacidad de diálogo, entonces seguramente se va a generar un problema. Pero dentro de esa capacidad de diálogo hay otros aspectos también. Por ejemplo, el chisme. Cuando la gente es muy chismosa, cuando la gente le gusta entrometerse en cosas que no son de ellos, cuando la gente le gusta participar en donde no le están llamando y en donde no les afecta, normalmente genera complicaciones a los demás, pero se genera principalmente problemas a ellos mismos, porque al entrar constantemente a este tema de los chismes, a este tema de entrometerse, es porque está desperdiciando su vida y su tranquilidad en participar en cosas que no son importantes para esta persona. Y de esto hay mucho.
Hay muchas personas que les gusta participar en donde no les llaman y se enojan como si fuera un problema de ellos y se ponen intensos como si fuera un problema que les está afectando a ellos. ¿Qué sucede? Que de manera consciente o inconsciente están provocando que su vida sea mala, que su vida sea infeliz o que no sea la felicidad que ellos deberían de tener. La autoprotección, esta autoprotección que tenemos de nosotros mismos podría ser excesiva. ¿Necesitamos protegernos nosotros? Sí. ¿Necesitamos proteger a nuestros seres amados? Sí. Pero cuando es excesiva hay una preocupación permanente. Y cuando hay una preocupación permanente, entonces tenemos una insatisfacción continua también. Un desperdicio de muchos momentos de nuestra vida en donde no nos concentramos en lo que tenemos, sino que nos concentramos en lo que no ha pasado aún, en lo que podría pasar. ¿Tenemos que ser preventivos? Sí, yo soy de la idea plena de que tenemos que ser preventivos, pero esta prevención no significa que nos sobreprotejamos, que estemos totalmente pensando en todo como una protección excesiva. La mala comunicación es esencial, como comentamos, es parte de la falta de capacidad de diálogo, de los chismes, de muchos aspectos, y esta mala comunicación es de suma importancia. Cuando tú tienes una mala comunicación con tu pareja, seguramente tendrán una gran cantidad de problemas y estarán en un alto riesgo de llegar al fin de su relación. Cuando tú tienes una mala comunicación en tu área laboral, con tus compañeros de trabajo, seguramente habrá muchos problemas y seguramente tendrá un alto riesgo de que acabe mal esa relación laboral. Esa mala comunicación se debe a muchos aspectos, no solamente a los temas que tratamos, a los puntos que se tienen en la comunicación, sino a nuestra forma de comunicarnos. Existen barreras de comunicación sumamente importantes y que todos tenemos. En mayor o menor medida, todos tenemos muchas barreras de la comunicación. Si tú no mejoras tu comunicación, ten por seguro que no mejorarás tu felicidad en la vida. Si tú no mejoras tu comunicación, ten la seguridad que no podrás salir de los problemas interpersonales o intrapersonales que tienes en tu vida. Si tú no mejoras tu comunicación, no podrás tener un mejor desarrollo laboral ni un mejor desarrollo o convivencia familiar. Por tal motivo, la comunicación es de suma importancia y te recomiendo en este caso que leas el libro Derribando las barreras de la vida que he escrito. Ahí hay un capítulo completo de esta mala comunicación que tenemos, un capítulo completo con ejemplos en donde vas a encontrar muchas barreras de comunicación que tenemos, y cuando las reconozcas, cuando sepas que las tienes, cuáles sí tienes, cuáles no, cuáles son en qué grado de intensidad alta y cuáles son las que tienen un grado de intensidad menor, créeme que al hacerte consciente de eso que te falta o de eso incorrecto que tienes, tendrás la posibilidad de corregirlo y mejorarlo. Quizá no puedas evitarlo por completo, pero si lo mejoras, tendrás una mejor comunicación. Y créeme que hay muchísimos aspectos de barreras de comunicación que muchas veces no tenemos en mente y que no estamos teniendo la capacidad de verlas, y que al tenerlas nosotros inmersas en nuestra forma de comunicarnos, estamos afectando totalmente las relaciones y con esto generando una gran cantidad de problemas. Por tal motivo, la influencia de la comunicación se vuelve también un factor sumamente importante. Yo considero que esta comunicación está en todas las personas, en todos los círculos sociales, en toda la sociedad entera, y por lo tanto deberíamos de cuidarla de manera crucial en nuestras vidas. Otro aspecto que me interesa que visualices también para cuando estamos determinando qué problemas tenemos, qué tipo de problemas tenemos, es si tus problemas son directos o indirectos. Cuando tú tienes problemas directos es algo que te está afectando de manera importante. A ti. La afectación está contigo. Por tal motivo, son tu prioridad. No puedes resolver otros problemas o no deberías de resolver otros problemas si no has resuelto los problemas directos que tienes. ¿Por qué? Porque son aquellos que están relacionados directamente a tu felicidad. Esos problemas directos son los que tú generas
o los que te genera otra persona, pero que al final de cuentas sus efectos están contigo y tú los estás sintiendo. Llámese a nivel económico, llámese a nivel relación laboral, llámese relación a nivel familiar, llámese a nivel religioso, a nivel deportivo, al nivel convivencia con tus amigos, lo que tú quieras, pero al final de cuentas, si esos problemas te están afectando a ti y tú estás sintiendo una reducción de felicidad o de capacidad de una vida adecuada, entonces quiere decir que te están afectando de manera directa. Pero también tienes problemas indirectos. Esos problemas que quizá tú no generas, esos problemas que quizá no te están generando a ti de manera específica, pero que sí están generándolos a una persona, por ejemplo, de tu familia, por ejemplo, del departamento donde trabajas, y los efectos, aunque no son para ti, sí te están afectando. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en un área laboral. Tú estás trabajando en un departamento. Ese departamento, por algún problema de otra área, provoca que tenga tu empresa una pérdida X de dinero, por lo cual tienen que reducir costos en toda la planta para poder compensar ese dinero y de alguna otra manera no salirte del presupuesto como empresa total. ¿Qué sucede? Quizá el problema tú no lo tuviste, fue otra área. Quizá el problema no fue provocado de manera directa a tu área, pero al final de cuentas la consecuencia de reducir los gastos para todas las áreas te está afectando. Y aunque tú no tuviste el problema, sí recibes una parte de las consecuencias de manera indirecta, digámoslo de esta forma, y por lo tanto tú tienes que tomar acciones para poder resolver la complicación que están haciendo en tu área por un problema que tú no provocaste. Y siempre es muy importante mencionar, es común que las personas sientan y se quejen de que por qué ellos tienen que sufrir algo que ellos no provocaron. Y de alguna forma tienen razón, pero tenemos que ser sinceros. Al estar en una sociedad, la afectación de la sociedad nos va a impactar. Si nosotros hablamos como país y por alguna situación el país vecino entra en guerra, quizá nosotros no tenemos el problema de la guerra, quizá nosotros no provocamos nada ni están en contra nuestra, pero desgraciadamente todo lo que está sucediendo en nuestro país vecino nos impacta. ¿Nos impacta de qué maneras? De muchas. La gente quiere escapar de ese país y empieza a saturar al nuestro con personas que están cruzando la frontera. Y por lo tanto reduce oportunidades de trabajo, crea conflictos en la calle para poder darles un espacio, para poder darles alimentación. Ya no tenemos un parque para poder ir a disfrutarlo porque ya está lleno de las personas que están buscando escapar de ese problema. Entonces todas esas afectaciones indirectas al final de cuentas las tenemos que vivir, las tenemos que contemplar en nuestra situación actual y poder adaptarnos a lo que está sucediendo en ese momento. Sin embargo, hay un punto tercero, y es el que estaba relacionado con los chismes. Aquellos problemas que ni son directos nuestros, que no nos afectan, pero nos encanta meternos, ¿verdad? Y entonces, si nuestro familiar tiene un problema, nos encanta meternos con el problema y tratar de resolverles la vida, y entonces le decimos, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Esto es un punto que también es sumamente importante porque de alguna otra manera existen muchas personas que buscan hacer este tipo de acciones. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, yo creo que es una decisión de cada persona. También creo que si tienes la posibilidad de ayudarle a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, a tu amigo en resolverle algo, es válido, pero cuando te excedes y estás más preocupado por resolverle la vida a los demás, entonces la tuya la olvidas. Y cuando la olvidas, quizá no te des cuenta cuando los problemas ya te estén ahogando. Y si no te das cuenta, cuando lo hagas,
podría ser irremediable para algo que a ti te importaba. Pensémoslo de esta manera. ¿Tú tienes un problema? No. ¿Tu familiar sí? ¿Decides ayudarle? Entonces asumes la responsabilidad del problema y no te das cuenta que estás afectando a tus hijos y a tu esposa. Y quizá no te das cuenta del grado de afectación hasta que tu esposa te dice, ya no puedo más, vete con tu familia o vete con la persona que le estás ayudando y yo prefiero que sigamos separados. ¿Qué sucede? No lo sé. Ustedes imagínense qué problemas podrían llevar a una situación así, pero lo que estoy seguro es que quizá puedan ustedes mismos encontrar un ejemplo real que tengan quizá con una familia cercana a ustedes o posiblemente amistades que vivieron algo similar. Entonces, estos tres tipos de problemas que generamos o que tenemos son muy importantes contemplarlos. Perfecto. Como podemos ver, al final de cuentas tenemos una gran posibilidad de tener una gran cantidad de problemas con una severidad de diferentes tamaños, de diferentes magnitudes. Y no solamente llegan de un solo lugar, que pueden ser nuestra familia, nuestro entorno laboral, llegan por muchos aspectos. Al final son problemas. Si no lo queremos ver como problemas, no lo veamos como problemas. No le des ese nombre, pero lo que sí es que tienes que tomar acciones. Tienes que tomar acciones que te permitan solucionarlo o adaptarte a ello para que puedas tener y mantener la vida que deseas. Toda esa vida que has alcanzado debe de mantenerse y debe de crecer. Si tú permites que los problemas afecten, posiblemente estás perdiendo el nivel que ya habías alcanzado y con esto empezar a tener una mayor infelicidad o una pérdida de lo que tú quieras, que ya era tuyo y de tu familia y que ahora se está desvaneciendo por todos esos problemas que tenemos. Es importante que lo visualices. Es importante que lo tengas, es importante que puedas determinar todos aquellos, porque cuando eres consciente de ellos, tienes la oportunidad de solucionarlos antes de que te obliguen los mismos problemas a encontrar soluciones, porque esto va a querer decir que ya están en un nivel de gravedad de preocupación. En este momento sí me gustaría que tomaras nuevamente unos minutitos más, que consideres esos minutos para que vuelvas a hacer una reflexión y puedas determinar cuáles son los tipos de problemas que tienes, cuántos problemas tienes, sin importar el tamaño, cómo están integrados esos problemas en tu vida y puedes hacer una comparativa con el primer ejercicio que hiciste, con los primeros problemas que detectaste. Vale la pena que lo hagas. No solamente por el ejercicio mismo, sino para que puedas cerrar tú ese ciclo de poder determinar realmente la cantidad de problemas que tienes. Aquí no se trata de saber los problemas que tienes nuevamente, ¿eh? Se trata de encontrarlos, pero para poderles dar atención. Eso es el objetivo. No me interesa que encuentres los problemas, lo que me interesa es que los encuentres, pero que si los encuentras, entonces tomes acciones sobre ellos. En los siguientes capítulos de podcast que vamos a ir generando, vas a ir encontrando una gran cantidad de información que te va a ayudar a que todo eso vayas encontrando y vayas teniendo habilidades para mejorar tu capacidad de solución de problemas. Para hacerlo más rápido, nuevamente yo te recomiendo que compres el libro Derribando las Barreras de la Vida, que se encuentra disponible en la plataforma de Amazon y que también de alguna manera puedes contactarme si deseas para poder encontrar una forma de hacértelo de llegar, pero sí es importante que lo tengas en la mano, porque no solamente te va a ayudar a ti, sino te va a ayudar a todo lo que tú deseas y a todas las personas que tú desees. Puedes recomendarlo a las personas que tienen problemas y que tú conoces en todos tus entornos y puedes incluso obsequiárselo a las personas que amas para que de esa manera le ayudes. Muchas veces la ayuda que necesita una persona no es que le soluciones un problema, es que lo guíes para que ellos encuentren la solución e incluso la mejor ayuda no es solucionárselos,
es guiarlos para que ellos encuentren la solución. Y este libro les va a ayudar para que encuentren soluciones ellos mismos y créeme que sin duda, lográndolo, te lo van a agradecer de manera permanente. Tómate esos minutos, por favor, ponle pausa a este podcast, haz tu análisis, verifica y compara lo que escribiste primeramente al inicio del podcast y lo que encuentres en este momento y tú mismo toma tus conclusiones, te va a ayudar para poder cerrar rápidamente también este podcast. Te espero en unos minutos para poder continuar y te agradezco por hacer el ejercicio. Muy bien, espero yo que hayas hecho el análisis, que te hayas tomado esos minutos, que hayas encontrado una diferencia. Creo yo que con gran seguridad encontraste una diferencia en la cantidad de problemas que tienes. Te reitero, un problema no necesita ser grande o chico. Al final es un problema. Obviamente, tú le vas a dar prioridad de solución a los problemas grandes, a los problemas que te generan una mayor pérdida, a los problemas más graves, a los problemas que en este momento te interesan más. Podrías tener a lo mejor un problema muy fuerte a nivel laboral, pero si tienes un problema mediano a nivel personal con tu pareja, créeme que es más importante que le des la atención al problema con tu pareja, porque tu pareja va a ser eterna, tu pareja que buscaste que al casarte con ella o con él iban a estar juntos de manera permanente. Por tal motivo el trabajo puede cambiar, puedes encontrar otro, pero una pareja que ames es muy difícil que puedas encontrarla. Por eso te recomendaría que trabajes en el problema familiar, en el problema de pareja, aunque sea menos fuerte o menos grave que el problema laboral. Pero esa es tu decisión. Al final de cuentas son tus decisiones que debes de tomar. Lo importante es que ya los conoces y que puedes trabajar en ellos poco a poco o de manera intensiva, pero puedes estar conectado con esa parte. Ahora con este ejercicio que hiciste, tú ya tienes una visión de tu realidad diferente. Es momento de que empieces a atacar, a trabajar con estos problemas para solucionarlos, para que no puedan destruir tu vida. Es muy importante que lo hagas. El reflexionar en esto no es para que te agobies de la gran cantidad de problemas si es que tienes muchos graves. Reitero, lo importante es que los reconozcas, dales la prioridad, trabaja con uno o con dos al mismo tiempo, o con más si puedes hacerlo. Pero si no puedes hacerlo, trabaja con aquellos que más necesitas resolver, con los que ya no tienes tiempo para poder solucionarlo y tienes que hacerlo de inmediato. Y los demás estarán presentes contigo y les darás el tiempo adecuado en el momento que estés listo. Reflexiona por tal motivo en cómo los vas a resolver y en qué están afectando tu vida y garantiza que tu vida sea no solamente la que tienes hoy, sino la que deseas tener en el futuro. Muy bien amigos, les agradezco mucho el que hayan estado en este podcast. Créanme que para mí es muy importante que me estén siguiendo, que tengan la oportunidad y darse el tiempo para poder escuchar esta información. Pueden estar revisando el podcast las veces que ustedes quieran. Recomiéndenlo por favor si es de su agrado. Hay mucha información que tenemos que estar analizando de manera constante. Recordándoles nuevamente que muchas veces no es suficiente con tener una vida mediana. No es suficiente con medio comer. No es suficiente con medio hacer las cosas. Es importante que sea lo más que tú deseas y que puedas lograr. Puedes lograr mucho, pero si tú deseas llegar a un cierto nivel también es válido. Yo no quiero ser rico, por ejemplo, puedes decirlo así. Y no quieres ser rico a lo mejor porque no quieres perder ciertas cosas que se pierden con la riqueza, porque te vuelves más material y no quieres volverte tan material, pero sí puedes tener la garantía de que podrás llegar al nivel que deseas estar, con un nivel de riqueza que te permite disfrutar muchas cosas más y no nada más el dinero. Entonces puedes tú marcar los niveles que deseas de felicidad y los niveles que buscas alcanzar en todos los aspectos, no solamente a nivel emocional o de dinero nuevamente, sino en todos los aspectos familiares, aspectos de amistades, aspectos religiosos, aspectos internos, interpersonales, lo que tú quieras. Pero finalmente esa es tu decisión.
Y si estás preparado para hacerlo, seguramente lo vas a alcanzar. Y si estás preparado para hacerlo, seguramente lo vas a poder mantener. Y vas a trabajar en ello para mantenerlo. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos en este punto del podcast. Quisiera comentarte que el siguiente podcast lo vamos a trabajar principalmente enfocado a todos los aspectos de problemas intrapersonales e interpersonales. Vamos a estar viendo algunos ejemplos de dónde nos está afectando o qué es lo que nos afecta, cuáles son esos factores que podríamos marcarlos como que son aquellos que nos afectan a la parte intrapersonal o a la parte interpersonal. No te pierdas ese podcast, también va a estar interesante, vas a encontrar también mucha información, vas a encontrar cosas que están afectando tu comportamiento, cosas que quizá no creas que afectan, pero que son sumamente importantes y que definen cómo te comportas ante los problemas y ante las cosas. Entonces va a ser muy importante, créeme que va a ser muy interesante también y te va a dar esa oportunidad de visión y de conocerte más a ti mismo para poder tener una mayor capacidad de solucionar tus problemas y una mayor capacidad para desarrollarte en tu vida personal y profesional. Entonces te espero muy pronto estará saliendo este podcast de la serie 1, el cuarto tema, que va a estar relacionado a los problemas intrapersonales e interpersonales que tenemos nosotros en la sociedad y de manera individual. Te agradezco mucho nuevamente y te recuerdo que puedes seguirnos en TikTok como Frank J. Flores. Puedes también escribirme en el correo de Hotmail frank.j.flores1@hotmail.com. Síguenos en este podcast tanto en YouTube, en la cuenta de To Be Better Educational. Puedes seguirme en este podcast de Spotify o en donde nos encuentres estará seguramente la posibilidad de conectarnos. Nuevamente te recuerdo la posibilidad de comprar el libro Derribando las Barreras de la Vida. Te va a ayudar muchísimo, va a ser un libro que vas a desear tener siempre contigo y que puedes recomendárselo, regalárselo a las personas que tú quieras y a las personas que sientas un aprecio muy importante para que ellos puedan crecer y no solamente crezcas tú. Y lo más importante también es que si tú creces, impregnas a todas las personas que están a tu alrededor para que también crezcan. Te agradezco mucho, mi nombre es Francisco Javier Flores, espero que te encuentres muy bien y deseo de manera sincera que cada vez tengas una vida mejor. Hasta luego, muy buenas tardes.